Buenos días, queridas y queridos estudiantes del octavo año básico de la Escuela San Alfonso. Espero que estén muy bien. A continuación les voy a desarrollar la explicación para poder desarrollar correctamente esta guía de matemáticas, ¿ya? Cuyo título dice Movimientos de isometría, traslación, reflexión y rotación, ¿ya? En matemática decimos movimientos de isometría a aquellos movimientos que realizan cambios relacionados con la traslación, la reflexión y la rotación, ¿ya? Iso significa igual y metría significa medida, por lo tanto, si tenemos una figura similar a esta, que tiene forma de L, ¿ya? Si nosotros realizamos una traslación, la traslación va a conservar la misma posición y orientación del elemento, pero en otro lugar del espacio. Por ejemplo, esta forma de L que tenemos acá, yo la estoy trasladando en diferentes direcciones, en diferentes sentidos, pero siempre manteniendo esta parte de la figura hacia arriba, esta parte de la figura hacia la derecha, tal cual como se observó por primera vez. En cambio, cuando hablamos de reflexión, ¿ya? La reflexión indica que este objeto lo vamos a invertir de posición, ¿ya? Y se va a ver reflejado, es decir, estos vértices que estaban apuntando hacia la derecha ahora apuntan hacia la izquierda, ¿ya? Y este vértice que estaba hacia la izquierda ahora apunta hacia la derecha, ¿ya? Entonces podemos reflejar de acuerdo a un eje de reflexión. Supongamos que tengo este lápiz, ¿ya? Y este lápiz es mi eje de reflexión. Entonces, si yo quiero reflejar esta figura, ¿ya? Lo que debiésemos hacer es dejarla exactamente en este lugar, ¿ya? Ya que así conservamos la posición original, pero a través de reflejo, como si fuera como si la figura se estuviera observando en un espejo, ¿ya? Eso es la reflexión. Dependiendo del eje de reflexión que utilicemos, ya se pueden dar diferentes posiciones para la misma figura, ¿ya? Conservando la misma medida y el mismo tamaño, ¿ya? Por ejemplo, si la queremos reflejar aquí abajo, tendríamos que dibujarla así, ¿ya? Ahora bien, en el caso de la rotación, cuando hacemos una rotación de una figura, generalmente se hace a partir de un punto o de uno de los vértices. Por ejemplo, esta forma de L, si la queremos girar en 90 grados en sentido antihorario, ¿ya? A partir de este vértice se vería similar el movimiento a algo como lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? En donde originalmente la figura estaba acá, pero actualmente ahora la figura está acá. O bien también podemos hacerlo una rotación en relación con puntos a distancia. Supongamos que acá tengo un punto, ¿ya? Y quiero hacer una rotación de 90 grados en sentido horario, ¿ya? Nos quedaría algo similar como esto, donde esta figura quedaría en este lugar y en esta orientación, ¿ya? Bueno, en resumen, esos son los tres movimientos de isometría, como dice acá, que vamos a observar en esta guía, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar leyendo entonces la primera hoja, en donde podemos ver un plano cartesiano similar al observado en la actividad anterior, de la guía pasada, ¿ya? Recuerden que esta es la guía del 12 de agosto. Entonces, dice acá, número 1, observa la figura. Aquí podemos observar un cuadrilátero, ¿cierto? O trapezoide, ¿ya? Un trapezoide es un familiar del rectángulo, con la diferencia que sus lados, la mayoría son distintos y sus ángulos también, ¿ya? Entonces dice acá, anota las coordenadas de sus vértices A, B, C, D. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en el vértice A, tenemos la coordenada, tenemos el número -3 que se junta con el número 7. Entonces, nuestra primera coordenada sería -3, ¿ya? Vamos a escribirlo acá, y el 7. ¿Ya? -3 y 7. Nos vamos a la coordenada B, en donde tenemos el 3 positivo con el 6, ¿ya? 3 horizontal y 6 vertical. Luego buscamos la coordenada C, en donde tenemos acá el 2 con el 9, ¿ya? 2 con el 9. 2 de acá 9, ¿ya? Y luego la coordenada D, donde tenemos el -2, ¿ya? Con el 10. Entonces acá anoto -2 con 10. ¿Ya? Y bueno, luego acá la segunda instrucción dice, bueno, la tercera instrucción, porque lo primero era observar la figura, lo segundo era anotar las coordenadas, que ya las anotamos, y luego era aplicar 3 movimientos de traslación a la figura, empleando los vectores de traslación, ¿ya? En matemática, un vector es un movimiento recto, ¿ya? Que puede ser en forma ascendente, descendente, hacia la izquierda o a la derecha, en diagonal,
en distintas direcciones, pero rectas, ¿ya? Por ejemplo, si tengo esta figura, que está acá, ¿ya? Si le aplico un vector de traslación, quiere decir que la puedo trasladar hacia acá, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, ¿ya? O en diagonal, ¿cierto? En las diferentes direcciones que podemos tener en el plano, ¿ya? Entonces, veamos cuál es el primer vector de traslación que nos están pidiendo acá, ¿ya? Lo vamos a destacar aquí. ¿Ya? Dice aquí, vector 8, menos 3. ¿Qué significa esto? Mucha atención. Aquí como dice vector 1, ¿ya? Este es el primer vector, 8, menos 3. El primer número corresponde al movimiento horizontal que vamos a aplicar, ya sea si va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Y el segundo número va a ser el movimiento vertical, ya sea si va a ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces, vamos a anotar algo aquí, ¿ya? Si en un vector, ¿ya? El número es positivo, el primer número es positivo, significa que vamos a avanzar hacia la derecha, ¿ya? Si vamos a movernos hacia la derecha. En cambio, si el primer número es negativo, ¿ya? Significa que nos vamos a mover hacia la izquierda, ¿ya? Luego, en segundo lugar, si el primer número es positivo, significa que nos movemos hacia arriba, ¿ya? Y si el segundo número es negativo, significa que nos movemos hacia abajo, ¿ya? Entonces nos podemos encontrar con diferentes realidades de vectores, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un vector con un número positivo y uno negativo, ¿ya? Significa derecha, izquierda, perdón, derecha, abajo. Si tenemos un vector que diga negativo con positivo, significa que me muevo hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Ya? Todo va a depender de los signos. Esos van a ser los 4 tipos de vectores, a menos que alguno tenga un 0. Entonces, este vector significa que esta figura la vamos a mover 8 espacios a la derecha y 3 espacios hacia abajo. Y para eso vamos a contar de este modo, ¿ya? Vamos a partir por cualquiera de los 4 vértices, ¿ya? Voy a comenzar por el que está más acá, que es el vértice B, ¿ya? Entonces voy a contar 8 a la derecha, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego 3 hacia abajo, ¿ya? 1, 2, 3. Entonces aquí voy a marcar, ¿ya? Voy a marcar muy bien ahí ese puntito que es el vértice B, ¿ya? Voy a anotarlo ahí, vértice B, ¿ya? Luego voy a trasladar el vértice C y para eso cuento 8 a la derecha y 3 hacia abajo nuevamente, ¿ya? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego 1, 2, 3 y quedamos en este lugar. Ahí tendríamos entonces el vértice C, ¿ya? Luego trasladamos el vértice D. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ahí llegamos hasta 8. Llegamos hasta 8 y luego contamos 3 hacia abajo. ¿Ya? 1, 2, 3. Acá. Ahí. Y ahí tenemos el vértice D. ¿Ya? Luego, finalmente, nos damos cuenta que la figura ya está tomando forma y contamos ahora desde el vértice A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y luego 1, 2, 3. Y marcamos el vértice A. ¿Ya? Bien, ya tenemos listos los 4 vértices de esta figura, pero aquí trasladada, ¿ya? Y dice acá, traza los lados de las nuevas figuras con regla y lápiz azul y pinta su interior de color verde claro y anota sus vértices A, B, C, D con color rojo. ¿Ya? Entonces acá voy a tomar un lápiz pasta azul y voy a comenzar a
a trazar los segmentos que forman esta figura, ¿ya? Si nos fijamos bien, es exactamente igual a la original, ¿ya? Esto es una traslación. Si nos fijamos bien, va a tener el mismo tamaño, ¿cierto? El mismo tamaño. Solamente que, como indica acá, tenemos que pintarla de color verde claro, ¿ya? Vamos a revisar ahora la segunda traslación. La segunda traslación que nos piden acá es con el vector menos 7, 2, ¿ya? Lo voy a destacar acá. ¿Ya? Menos 7 con 2. Entonces, esto significa que, como dice negativo acá, como es negativo el primer valor, significa que vamos a ir a la izquierda, y como es positivo el segundo valor, vamos a ir hacia arriba, o sea, vamos a ir a la izquierda y hacia arriba, a diferencia de acá, que aquí lo que hicimos es ir hacia la derecha y hacia abajo, ¿ya? Pero aquí vamos a ir a la izquierda y hacia arriba. Entonces, contamos, podemos hacerlo desde el vértice A, ¿ya? Entonces, contamos desde el vértice A, 7 a la izquierda y 2 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego 1, 2. Entonces, la nueva posición del vértice A sería menos 10,9. ¿Ya? Luego continuamos con el vértice D. Contamos lo mismo. 7 a la izquierda y 2 hacia arriba. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. ¿Ya? Tenemos el vértice D. Luego contamos desde el vértice C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 1, 2 hacia arriba. ¿Ya? Letra C. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2 hacia arriba. Y tenemos entonces el vértice B. ¿Ya? Y tenemos nuestros 4 vértices para este vector, para esta traslación que estamos haciendo. Y marcamos con lápiz azul los segmentos, segmento AD, segmento BC, segmento BA o AB y segmento CD. ¿Ya? Y tenemos entonces este vector, este vector de traslación y esta traslación. ¿Ya? Antes de continuar con el tercer vector que tenemos ahí, ya que también lo vamos a aplicar, les quiero explicar lo siguiente. ¿Ya? Si nos fijamos bien, nosotros acabamos de hacer dos traslaciones, ¿cierto? Con el vector que tenemos acá, 8, menos 3, donde nos quedó esta figura, y con el vector menos 7,2, donde nos quedó esta figura. ¿Ya? Ahora bien, acá tendríamos que tomar en cuenta este vector y contar 5 a la izquierda y 10 hacia abajo, ¿cierto? Donde nos quedaría más o menos en esta posición, ¿ya? Quizás por acá o por acá, pero más o menos en este sector de la hoja, del plano. Sin embargo, existe una técnica que, aparte de contar, nos permite llegar a la nueva figura a través de cálculos, no solamente contando como lo habíamos hecho hasta el momento, de saltito en saltito, ¿cierto? Así como estábamos saltando, que es una técnica de cálculo, ¿ya? Por ejemplo, las coordenadas de la figura original son A, B, C, D, las tenemos acá, ¿cierto? Eran estos numeritos, ¿ya? Yo las anoté acá en este papel y para poder saber las coordenadas de la nueva figura que vamos a trasladar, ¿ya? Que vamos a lograr, tendríamos que aplicar el vector a cada uno de los puntos, ¿ya? Entonces, si los puntos o coordenadas eran menos 3,7, 3,6, 2,9 y menos 2,10, ¿ya? Lo que podemos hacer para no estar contando es calcular. Y a cada una de las coordenadas le aplicamos el vector numéricamente hablando. Por ejemplo, el vértice A. Vamos a calcular cuánto nos va a dar en coordenadas. Si aquí dice menos 3, ¿ya? Y le aplicamos menos 5, menos 3 con menos 5 hacen un total de menos 8. ¿Ya? Luego, si a 7 le aplicamos menos 10, mejor dicho 7 menos 10, eso nos va a resultar menos 3. Entonces aquí ya tenemos la primera coordenada, A. Luego, si a 3 le quitamos 5, eso va a resultar menos 2. ¿Ya? Si a 6 le quitamos 10,
eso va a resultar menos 4, ¿ya? Y tenemos entonces la segunda coordenada B, que sería esa, ¿ya? Luego tenemos 2 menos 5, que sería menos 3, ¿ya? Y tenemos acá 9 menos 10, que nos daría un total de menos 1, ¿ya? Entonces tendríamos esa coordenada. Y finalmente tendríamos acá en la coordenada D, menos 2 con menos 5, lo que resulta menos 7, y 10 con menos 10, lo que resulta 0. ¿Ya? Entonces aquí, finalmente, en vez de estar contando de salto en salto, lo que vamos a hacer es llegar y buscar directamente cada una de las coordenadas que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, buscamos, primera coordenada, menos 8, menos 3. ¿Ya? Menos 8, ¿dónde está? Acá. ¿Ya? Menos 8, menos 3. Entonces bajamos 3, ahí la tenemos. ¿Ya? Entonces, ese va a ser la coordenada A. ¿Ya? A'. Luego tenemos la coordenada menos 2, menos 4. Entonces tenemos acá menos 2, menos 4. 1, 2, 3, 4. Marcamos acá. Ahí tenemos letra B o B'. ¿Ya? Después buscamos menos 3 con menos 1. ¿Ya? Menos 3 con menos 1. Acá, menos 3 con menos 1. ¿Ya? Y tenemos ahí letra C. ¿Ya? Después tenemos finalmente el vértice D, que sería menos 7 con 0. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la izquierda. Y 0 significa que ni subo ni bajo, o sea, el punto me va a quedar acá. Me va a quedar exactamente ahí. ¿Ya? Entonces tendríamos el vértice D. ¿Ya? Y finalmente nos damos cuenta que efectivamente se forma la figura que estábamos tratando de dibujar, que es una copia exacta de la original. ¿Ya? Es decir, es una traslación de la figura ABCD y también es una figura totalmente simétrica y congruente con las otras dos que están pintadas con color verde. ¿Ya? Entonces vamos a pintar el interior con color verde. Entonces, ya terminada la primera hoja de actividades relacionadas con la traslación, ¿ya? Podemos concluir lo siguiente, ¿ya? Las traslaciones, ¿ya? Un movimiento de traslación. ¿Cómo aplicar un vector? Un vector lo podemos aplicar contando, o sea, dando saltitos, o bien calculando, o sea, calculando suma o resta, ¿ya? Por ejemplo, estas tres traslaciones que hicimos acá las podríamos haber hecho solamente contando a través de saltitos, a la izquierda, derecha, arriba, abajo, o bien aplicando cálculos de números negativos y positivos en suma o resta. ¿Ya? Cualquiera de ambos métodos va a estar correcto y es muy importante que lo sepan en octavo año básico. ¿Ya? Bien, continuamos entonces ahora con la hoja número 2, ¿ya? En donde acá vamos a trabajar un ejemplo de reflexión. ¿Ya? Y leemos las instrucciones. Dice acá: observa la figura ubicada en el cuadrante 1. Bueno, este es el cuadrante 1. Podemos observar que hay un triángulo, ¿ya? Cuyos vértices están denominados como EFG, ¿ya? Entonces, luego acá dice, anota las coordenadas de sus vértices, EFG, ¿ya? Y para eso, entonces, visualizamos el eje horizontal y el eje vertical, el eje de las abscisas y las ordenadas, ¿ya? Y ubicamos el 3 que se une con el 4. Entonces tenemos en la letra E, primera coordenada, 3,4, ¿ya? Luego en la coordenada F tenemos 9,5, y en la coordenada G tenemos 4,7, ¿ya? 4,7. Bien. Continuando entonces, leemos acá que dice, aplica dos movimientos de reflexión a la figura, esta que está acá, empleando como ejes de reflexión el eje X y el eje Y. Aquí faltó colocar una letra, ¿ya? Y el eje Y. ¿Ya? Entonces, las dos nuevas figuras quedarán dibujadas en los cuadrantes 2 y 4 respectivamente. Anota sus vértices, ¿ya? Entonces acá va a quedar reflejada
en este cuadrante esta figura y también en este cuadrante esta misma figura. Pero, a diferencia de la actividad anterior, acá va a quedar reflejada. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Que este vértice que apunta hacia la derecha va a quedar apuntando hacia la izquierda. Y estos dos vértices que están acá, ¿ya? El vértice G y el E que están a la izquierda, van a quedar orientados hacia la derecha, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar la reflexión con el eje vertical en primer lugar, ¿ya? Entonces vamos a considerar como eje de reflexión el eje vertical en primer lugar, ¿ya? Que sería esta línea roja que está acá que tienen en su hoja. Y vamos a buscar el eje E, ¿ya? Y vamos a contar cuántos espacios tiene de distancia hacia el eje vertical, ¿ya? Si contamos, vamos a darnos cuenta que tiene 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Eso significa que desde el eje vertical vamos a contar hacia la izquierda 1, 2, 3. Y ahí vamos a ubicar el vértice E, ¿ya? Que se entiende entonces que el punto de referencia o lugar de referencia es esta línea que tenemos acá. Bien, entonces tenemos 3 hacia acá y 3 hacia acá. Luego, vértice G, contamos 1, 2, 3, 4 lugares, ¿ya? Hacia el eje vertical. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 lugares a la izquierda, alejándonos del eje vertical. Entonces ahí tenemos la coordenada G, ¿ya? Finalmente contamos ahora desde el vértice F. ¿Cuántos espacios tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya tenemos entonces 9 espacios. Entonces contamos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí nos quedaría ubicada el vértice F. ¿Ya? Bien, finalmente entonces acá vamos a marcar los segmentos, ¿ya? Segmento EG, segmento EF y segmento FG, ¿ya? Y nos damos cuenta que nos queda exactamente la misma figura que veníamos trabajando, ¿ya? Si nos fijamos bien, este triángulo que está acá es el reflejo de este triángulo que está aquí, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos entonces nuestras nuevas coordenadas y nuestra nueva figura. ¿Qué acabamos de hacer? Una reflexión con respecto al eje Y. Entonces podemos acá pintar de color celeste la reflexión de la figura original, ¿ya? Esta sería la preimagen y esta sería la imagen. Tenemos entonces los vértices anotados con color rojo. Y acá podemos borrar un poco los saltitos, ya que no los vamos a ocupar porque ya la reflexión se acaba de hacer, ¿cierto? Lo que estamos trabajando es una reflexión. Bien, y ahora vamos a hacer la segunda reflexión de esta figura, como dice acá, en relación con el eje X. ¿Ya? El eje X es el eje horizontal, recuerden bien. Entonces, esta figura nos va a quedar reflejada, ¿ya? Nos va a quedar reflejada en el cuadrante 4, ¿ya? Es decir, el vértice G, que está hacia arriba, va a quedar apuntando hacia abajo. Y los vértices E y F van a quedar, como están abajo de la figura, van a quedar arriba, ¿ya? Es decir, al revés. Bien, entonces para eso aplicamos la misma técnica de conteo. Entonces contamos desde el vértice E hacia abajo. ¿Qué distancia hay con el eje X? ¿Ya? Contamos 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahí llegamos al eje X, entonces cuento nuevamente hacia abajo. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el vértice E. ¿Ya? Vértice E. Después vamos al vértice F. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Tenemos 5 de distancia entre F y el eje horizontal. Entonces contamos ahora 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y tenemos F. Y ya nos vamos dando cuenta que se va formando el segmento EF. EF. ¿Ya? Bien, nos faltaría entonces ahora el vértice G, en donde contamos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? 7 de distancia. Entonces contamos ahora hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces el vértice G. ¿Ya? Ahora lo que hacemos es cerrar la figura con regla. ¿Ya? Tenemos segmento EG, segmento EF, segmento FG. ¿Ya? Y marcamos con rojo las letras mayúsculas para indicar los nombres de sus vértices, ¿no? E', G', F', ¿ya? Y luego pintamos con color celeste, ¿ya? Y hemos terminado entonces esta actividad de reflexión de este triángulo, ¿ya? Bueno, llegamos a la hoja número 3, en donde tenemos justamente la actividad número 3 relacionada con la rotación, ¿ya? Vamos a destacar aquí que esta actividad va a estar relacionada con la rotación, ¿ya? La palabra rotación viene del verbo rotar, que es muy relacionada también con el verbo rodar o girar, ¿ya? Entonces, como dice acá, siguiendo las instrucciones, observa las figuras ubicadas en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, ¿ya? Que serían esta figura cóncava que tenemos acá, que tiene forma de L, ¿cierto? Y este triángulo que tenemos acá, de color rosado o naranjo, ¿ya? Luego dice acá, anota las coordenadas de sus vértices. Bueno, para eso vamos a ir anotando entonces las coordenadas de H, I, J, K, L, M, ¿ya? Entonces tenemos la coordenada de H, que sería 2,8, ya la escribo acá, 2,8. Luego la coordenada de I, que sería 4,8, 4,8. Luego la coordenada de J, que sería 4,5, ¿ya? Luego la coordenada de K, que sería 6,5, ¿ya? Luego la coordenada de L, que sería 6,3. Y la coordenada del vértice M, que sería 2,3, ¿ya? Es muy importante que estén anotadas estas coordenadas y de manera correcta. Si nos fijamos bien, son todas positivas, ya que están en el primer cuadrante. Luego las coordenadas de los vértices del triángulo PQR. Entonces anotamos acá P, que se encontraría en menos 6, menos 3, ¿ya? Menos 6, menos 3. Del vértice Q luego, que sería menos 6, menos 6, ¿ya? Menos 6, menos 6. Luego de R, que sería menos 2, menos 7. Menos 2, menos 7, ¿ya? Y tendríamos lista esta parte de la guía, ¿ya? Después, atención con las instrucciones. A la figura HIJKLM, o sea, esta que está acá, aplicar una rotación de 90 grados en sentido antihorario, ¿ya? Respecto al origen. Ya, mucha atención, aquí vamos a explicar algo muy importante. Una rotación siempre depende de un punto de rotación, que puede ser uno de los vértices de la figura o puede ser un punto ubicado en otro lugar del plano, ¿ya? Y también necesita de un sentido de rotación, ya que en este caso puede ser horario, que es igual como se mueven las manecillas del reloj, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos este lápiz, ¿ya? Sentido horario sería que si yo lo fuera moviendo de esta forma, ¿ya? Igual como se mueven las manecillas de un reloj cuando está funcionando correctamente un reloj, ¿cierto? Un reloj análogo. En cambio, antihorario sería que la rotación se efectuara de esta forma, es decir, al contrario de las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces esto sería antihorario. Antihorario y para acá horario. Antihorario y para acá horario, ¿ya? Y lo otro que es muy importante, además de tener un punto de referencia para la rotación, también es importante tener un ángulo de rotación para saber cuánto se va a mover. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero rotar este lápiz en sentido horario, con un ángulo de 90 grados, tendríamos que hacer esto. ¿Ya? Ahora bien, si rotamos este lápiz en sentido antihorario, con un ángulo de 45 grados, nos quedaría dibujado de esta manera.
¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, continuando con la explicación, vamos a pensar en lo siguiente. Aquí tenemos la figura de la L, ¿cierto? Que es esta que está acá, donde nos piden que la rotación sea de 90 grados en sentido antihorario respecto al origen. ¿Qué significa esto? Que vamos a girar esta figura, ¿ya? Hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda, o sea, si está así, nos va a quedar dibujada de esta forma, ¿ya? En 90 grados, pero hacia la izquierda, pero con respecto a este vértice que está acá, a este punto del plano. Entonces, todos los segmentos de esta figura que son horizontales, ¿ya? Por ejemplo, el segmento ML, JK y HI, que están observados de esta forma, van a quedar de manera vertical, es decir, así, ¿ya? Y los segmentos que ya son verticales, por ejemplo, el HM y JKL, que están dibujados así, van a quedar en forma horizontal, ¿ya? Entonces, continuamos. Entonces ya sabemos que la figura va a quedar de esta manera, ¿cierto? Entonces, ocupando como punto de referencia el origen, ¿cierto? Que es 0,0, ¿ya? Vamos a ir contando y girando el plano cada vez que tengamos que dibujar un vértice, ¿ya? Para ocupar este cuadrante, ¿ya? Entonces, partimos por el vértice M, que es el más cercano al origen, ¿ya? El vértice M, si nos fijamos bien, se encuentra a 1, 2 espacios a la derecha y 1, 2, 3 espacios hacia arriba. Eso significa 2 derecha, 3 hacia arriba. ¿Ya? Repitan conmigo. 2 a la derecha y 3 hacia arriba. ¿Ya? Entonces al girar, ¿ya? Cuento 2 a la derecha y 1, 2, 3 hacia arriba. Entonces me ubico acá. ¿Ya? Ahí tengo entonces mi vértice M. ¿Ya? Lo voy a colocar de esta forma, M. ¿Ya? Luego me voy al vértice L. ¿Ya? Si nos fijamos bien, desde el origen tenemos que contar 6 a la derecha y 3 hacia arriba. ¿Ya? Repito, 6 a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces giro al plano cartesiano y cuento 6 a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces acá ya tengo entonces también ubicado el vértice L. ¿Ya? Vértice L. ¿Ya? Luego me voy al vértice K, que se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha y 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. ¿Ya? 6 a la derecha, 5 hacia arriba, entonces cuento también así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha y 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá nos quedaría, no, perdón, acá nos quedaría el vértice. Repito, ¿ya? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Hacia la derecha y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Al parecer había contado mal yo. ¿Ya? Entonces 5 hacia arriba. Entonces acá tenemos 6 a la derecha y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Voy a borrar este puntito que está de más. Y tendríamos entonces el vértice K. ¿Ya? Entonces ahora el vértice J, que se encuentra 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. 4 a la derecha, 5 hacia arriba. Contamos. 4 cuadraditos a la derecha y 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos hacia arriba. Y ahí tenemos entonces el vértice J. ¿Ya? Bien, seguimos con el vértice I. ¿Ya? Entonces contamos. El vértice I se encuentra en 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacia arriba. 4 y 8. Entonces contamos 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces marcamos ahí el puntito, el punto I. ¿Ya? Luego contamos ahora para H, contamos 2 hacia la derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacia arriba. ¿Ya? 2 a la derecha y 8 hacia arriba. ¿Ya?
Entonces 1, 2 a la derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hacia arriba. Ahí tenemos entonces el vértice H. Y ya hemos terminado la figura. ¿Ya? Acabamos de acabamos de rotar, mejor dicho, los puntos que tenemos acá, M, L, K, J y H, a sus nuevas ubicaciones. M, L, K, J y H. ¿Ya? Y lo que vamos ahora a hacer es unir todos los vértices para observar sus segmentos. ¿Ya? Vamos a unir H con M, vamos a unir K con L, vamos a unir I con J, ¿ya? Y con J unimos entonces ahora L con M, K con J y la I con la H, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que la misma figura que teníamos acá en el plano cartesiano, en el primer cuadrante, ahora la tenemos rotada en el segundo cuadrante y es exactamente del mismo tamaño, la misma forma, misma medida, solamente que está en otra ubicación, ¿ya? Entonces, vamos a marcar un poquito más acá. Dice que tenemos que pintar en su interior con color amarillo. Y comenzamos a colorear. Todo el interior de la figura. Ahí tenemos los vértices, los vamos a anotar ahora de manera bien derecha, ¿ya? Vértice M, vértice L, ¿ya? Vértice K, vértice J, vértice I, ¿ya? Y vértice H, ¿ya? Y voy a borrar lo que quedó escrito con lápiz grafito. Entonces acabamos de aprender a hacer una rotación en 90 grados en sentido antihorario, ¿ya? Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con la figura que tenemos acá en el tercer cuadrante, que es la figura triangular PQR, ¿ya? Pero mucha atención, porque ahora la instrucción es la siguiente. A la figura PQR aplicar una rotación de 90 grados en sentido horario respecto al vértice R, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que a esta figura le vamos a aplicar una rotación, pero no vamos a usar como referencia el origen, sino que vamos a usar como referencia un vértice de la misma figura, ¿ya? O sea, este va a ser es como si, imagínense que esto fuera de madera, y acá tuviéramos un clavito, y esta figura se pudiese mover de esta forma, la pudiésemos mover para la derecha, para la izquierda, ¿cierto? Pero siempre respetando ese vértice, ¿ya? Es decir, el vértice R va a seguir siendo el mismo, y los únicos que van a cambiar de lugar van a ser Q y P, ¿ya? Y para eso también usamos la técnica de conteo, ¿ya? Lo vertical se va a transformar en horizontal y lo horizontal se va a transformar en vertical, ¿ya? Y en este caso, como es rotación en sentido horario, ya como dice acá, significa que se va a mover diferente a la figura de acá, sino que se va a mover hacia la derecha. Es decir, nos debiese quedar similar a esto que estoy haciendo acá, ¿ya? Muy parecido a esto, ¿ya? Entonces, el vértice R va a quedar donde mismo, pero el vértice Q va a quedar acá. Mucha atención. Contamos hacia el vértice R cuántos espacios hay, ¿ya? Contamos 1, 2, 3, 4 a la derecha y 1 hacia abajo, ¿ya? Repito, 4 a la derecha y 1 hacia abajo. Repitan conmigo, 4 a la derecha y 1 hacia abajo. Eso significa que ahora vamos a tener 4 hacia arriba y 1 a la derecha, ¿ya? Entonces contamos 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 1 a la derecha. ¿Qué va a suceder acá? Acá nos va a quedar situado el nuevo vértice Q, ¿ya? El nuevo vértice Q, ¿ya? Bien, ahora hagamos lo mismo con el vértice P. ¿Qué relación, a qué distancia está con el vértice R? Contamos 1, 2, 3, ¿ya? A la derecha y 1, 2, 3, 4 hacia abajo, ¿ya? O sea que el vértice P con respecto al vértice R está a una distancia de 3 a la derecha y 4 hacia abajo, ¿ya? 3 a la derecha y 4 hacia abajo. Esto significa que contaremos 3 hacia arriba
y 4 a la derecha. ¿Ya? Desde el vértice R contamos 1, 2, 3 hacia arriba y 1, 2, 3, 4 a la derecha. ¿Ya? Entonces acá nos encontramos con el nuevo vértice P. ¿Ya? Luego el vértice R va a quedar exactamente donde mismo. No necesitamos ubicar una nueva posición para el vértice R, porque como decía acá, la rotación se hacía con respecto al vértice R, queda en su mismo lugar. ¿Ya? Entonces al momento de cerrar nuestra figura, vamos a tener que unir P con Q, ¿ya? P con Q, luego Q con R y luego P con R. ¿Ya? Entonces marcamos ahora con rojo nuestras nuevas coordenadas. ¿Ya? Bueno, también acá tenemos que colocarle esta comita que se llama apóstrofe. ¿Ya? Bueno, y tenemos acá entonces la rotación del triángulo PQR. Y lo vamos a pintar con color amarillo, ¿ya? Para que se distinga de la figura original. ¿Ya? Entonces, ya tenemos lista la última parte que decía colorear el interior de las nuevas figuras con amarillo. Anota sus vértices. Están anotados los vértices, ¿ya? Entonces acá acabamos de aprender a hacer rotaciones en el plano cartesiano, ¿ya? Aquí tenemos las rotaciones que acabamos de hacer. La idea es que puedan seguir todas estas instrucciones. Bueno, acá tenemos las reflexiones que hicimos delante también, que tienen que estar exactamente igual como se están explicando en este video. Y por último acá tenemos las traslaciones, ¿ya? Bueno, espero que hayan aprendido mucho sobre este objetivo que se relacionaba con la traslación, rotación y reflexión. Muchas gracias, queridas y queridos estudiantes del octavo año básico.